Si mi hermana está fuera por trabajo, me dijo que podía usar la casa todo lo que quisiera, así que salud por nosotras. Esa voz pertenecía a mi hermana pequeña de 19 años, Lucía, y en el momento en que su tono frívolo resonó desde el altavoz de mi móvil mezclado con los vítores de sus amigos, se me heló la sangre, pues yo no estaba fuera del país, sino sentada en ese preciso instante en un restaurante en el centro de Madrid, justo enfrente de mi marido, Javier, que no se enteraba de nada. Aquello era audio en directo captado por las cámaras de seguridad de mi casa nueva. Todo había comenzado solo unos minutos antes con una sola llamada de mi suegra que decía: Marina, algo va mal, la música está a todo volumen y se oye desde fuera de la casa, ¿sabes qué está pasando? Se suponía que iba a ser el día más brillante y feliz de mi vida, el día en que por fin tomaba posesión de la casa de mis sueños. Comprada con el 1.000.000 de euros que había reunido tras años de sacrificio agotador, habíamos invitado a los padres de Javier para ser los primeros huéspedes y, mientras ellos se relajaban dentro, Javier y yo entraríamos juntos gritando sorpresa. Se suponía que iba a ser perfecto, pero la voz de mi suegra al otro lado del teléfono no estaba llena de alegría, sino de confusión, así que impulsada por sus palabras, abrí discretamente la aplicación bajo la mesa y lo que se desplegó en la pantalla frente a mí fue una escena sacada directamente del infierno. El salón estaba abarrotado de desconocidos sudorosos y, en el centro de todo, Lucía presidía la sala como si fuera una reina. No solo había allanado mi morada, sino que había borrado mi propia existencia y ofrecido mi hogar, la cristalización de todo mi duro trabajo, como si fuera suyo, entregándoselo a sus amigos sin pensarlo dos veces. Y antes de que la ira tuviera oportunidad de aflorar, una sensación fría y absoluta de humillación me atravesó, y mientras la mentira de Lucía resonaba una y otra vez en mi cabeza, deslicé la pantalla con dedos temblorosos y cambié a otras cámaras. No solo el salón, también la cocina y la zona de la entrada que daba al jardín. Cada pantalla estaba llena de caras de jóvenes que no reconocía, abrían mi nevera como si les perteneciera, se repanchigaban en mi sofá nuevo con los zapatos sucios puestos, un sofá que yo ni siquiera había estrenado. Era degradante, no había sacrificado horas de sueño noche tras noche ni dedicado cada fin de semana a trabajos extra para ver esto. Pero lo que realmente hizo que mi ira llegara al punto de ebullición fue cuando hice zoom en la cámara que apuntaba a la encimera de la cocina. Alineados allí no había aperitivos, sino vodka, tequila y pilas de botellas de cerveza. Y lo peor de todo es que muchos de los que brindaban, incluidos los amigos de Lucía, eran claramente menores de edad, chavales que no tendrían más de 16 o 17 años. Mi hermana tenía 19. Así que esto no era algo que pudiera descartarse como un simple allanamiento o una fiesta ruidosa, esto era suministro de alcohol a menores, un delito grave que se estaba cometiendo en mi casa. Ya no era una fiesta, era la escena de un crimen. ¿Y si a alguien le daba un coma etílico? ¿Y si alguien conducía borracho y provocaba un accidente? Como propietaria, parte de esa responsabilidad podría recaer sobre mí. El comportamiento imprudente y egocéntrico de Lucía no solo me ponía en riesgo a mí, sino que podía arrastrar a cada menor allí presente, a sus familias e incluso a desconocidos inocentes a una situación catastrófica, por lo que cualquier afecto que me quedara por mi hermana de sangre se desvaneció completamente en ese momento. Ella no solo había profanado mi sueño, sino que carecía fundamentalmente de cualquier sentido de responsabilidad hacia la sociedad. Levanté la cabeza y me giré para mirar a Javier, que me observaba con preocupación. Ya no había nada que ocultar. La sorpresa se había arruinado de la peor manera posible, pero en ese momento lo necesitaba a él. Javier, escúchame, puse las llaves de la casa, llaves que aún no le había dado, sobre la mesa. Se suponía que esto iba a ser tu regalo, nuestro nuevo hogar. Pero ahora mismo mi hermana lo ha tomado. Le mostré la pantalla de mi móvil y Javier la miró con incredulidad. Se le formó una profunda arruga en el entrecejo y su expresión se hundió lentamente en una furia silenciosa. Me tomó la mano y murmuró en voz baja: Marina, esto no es culpa tuya. Esas palabras me dieron la fuerza para continuar y dije: voy a llamar a la policía, esto ya no es un asunto familiar. Es un delito. No quedaba vacilación en mi voz, entendía el peso de entregar a mi propia hermana a la policía, sabía que podría dañar su futuro, pero para evitar la tragedia mucho mayor que sus acciones podrían causar, no había otra opción. No era tan tonta como para malinterpretar el significado de lo que estaba a punto de hacer, entregar a mi propia hermana a las autoridades, pero si miraba hacia otro lado sucedería algo mucho peor y, más que nada, me perdería a mí misma. Javier encontró mi mirada y asintió firmemente diciendo: está bien, Marina, tienes razón, estoy contigo, llamaré a mis padres ahora mismo y les diré que expliquen todo como testigos cuando llegue la policía.
Ellos ya están fuera de la casa y han visto exactamente lo que ha estado pasando. Esas palabras se sintieron como una mano fuerte extendiéndose hacia mí en la oscuridad. No estaba sola, había alguien a mi lado para librar esta batalla conmigo. Así que, reforzada por esa comprensión, cerré la pantalla del móvil, abrí la aplicación de llamadas y marqué el 112. Los pocos segundos que tardó en conectar con una operadora se estiraron como una eternidad. 112, ¿cuál es su emergencia? La voz tranquila y profesional resonó a través del altavoz. Respiré hondo y hablé con tanta firmeza como pude. Hay un incidente, una fiesta a gran escala no autorizada está ocurriendo en mi domicilio. La organizadora es mi hermana, pero nunca le di las llaves. Esto es un allanamiento de morada, dije claramente mi dirección y continué. Y lo más importante, hay múltiples menores consumiendo alcohol, hay una gran cantidad de alcohol en la cocina y todo está siendo grabado por las cámaras de seguridad. La respuesta de la operadora fue rápida. Entendido, enviaremos coches patrulla inmediatamente, por favor proporcione su nombre e información de contacto y absolutamente no se acerque a la escena. Quédese en un lugar seguro hasta que lleguen los agentes. Di toda la información necesaria y terminé la llamada. El ruido del restaurante se sentía como un mundo lejano e irreal. Reabrí inmediatamente la aplicación de seguridad. Pero esta vez no solo vi las imágenes en directo, sino que activé la función de grabación permanente. Cada ángulo de la cámara se estaba guardando en tiempo real tanto en la nube como en mi móvil. Lucía entregando una cerveza a un amigo. Un chico claramente menor de edad bebiendo directamente de lo que parecía una botella de vodka. Alguien riéndose mientras golpeaba algo contra mi pared recién pintada. Cada clip, cada sonido serviría como evidencia innegable, pruebas que no dejarían lugar a excusas como «no lo sabía» o «no era mi intención». Este registro digital sería mi única arma. Hablando la verdad sin que la emoción o la lealtad familiar interfirieran, me convertí, en cierto sentido, en una máquina fría y calculadora grabando cada acto de insensatez que se desarrollaba en mi pantalla. Fuera del restaurante la noche había caído por completo. Pero dentro de mi móvil luces rojas y azules destellaban violentamente en marcado contraste con la oscuridad exterior. Menos de 10 minutos después de la llamada, 2 coches de la Policía Nacional se deslizaron silenciosamente hasta mi casa. A través de la transmisión de seguridad no pude oír las sirenas resonando por el tranquilo vecindario, pero las luces giratorias reflejándose en las ventanas cercanas y el asfalto mojado señalaban ominosamente la inminente intervención forzosa. Dentro, los graves que habían hecho vibrar las paredes se detuvieron abruptamente como si hubieran cortado la luz. Los movimientos de los jóvenes en el salón se congelaron y las expresiones intoxicadas y eufóricas de sus rostros se desvanecieron. Susurros de «¿qué pasa?» y «¿hay alguien aquí?» parecieron llenar el aire. Entonces alguien miró por la ventana y soltó un grito ahogado. En ese momento el pánico estalló entre la multitud descoordinada. Algunos corrieron hacia la puerta trasera para escapar. Otros se apresuraron a tirar el alcohol por el fregadero de la cocina, y en el centro del caos, Lucía se quedó congelada, estupefacta. La sangre se le fue de la cara y la actitud de reina que había mantenido hace momentos desapareció. Miró a su alrededor buscando ayuda, pero sus amigos estaban demasiado concentrados en salvarse a sí mismos como para encontrar su mirada. Finalmente pareció comprender que la situación se había escapado completamente de su control y que tendría que asumir toda la responsabilidad sola. Un golpe pesado sacudió la puerta varias veces. La cámara captó las figuras de 2 agentes de policía robustos parados en la entrada. La puerta fue abierta por la propia Lucía, quien, todavía tratando de reunir algo de bravuconería final, preguntó con voz temblorosa: «¿Puedo ayudarles? Hemos recibido quejas por ruido de los vecinos. ¿Es usted la responsable de esta casa?» El tono del agente era tranquilo pero autoritario. Lucía tartamudeó: bueno, es la casa de mi hermana». El otro agente ya estaba hablando con mis suegros que esperaban fuera. Mi suegra se mantuvo firme explicando la situación y presentando su móvil al agente, probablemente mostrando la prueba electrónica de propiedad que yo le había enviado por adelantado. Estaban sirviendo como testigos tranquilos y fiables en nombre de la legítima propietaria de la casa. Yo, en medio de mi oscura ira. Esta visión trajo un destello de calidez. Las excusas temblorosas de Lucía cayeron en saco roto ante los agentes decididos. Uno de los policías pasó silenciosamente por su lado entrando en la casa. Su mirada barrió el salón deteniéndose en los jóvenes dispersos y luego se movió al alcohol alineado en la encimera de la cocina. Después de inspeccionar todo se volvió hacia Lucía con voz baja pero firme: «La hermana que mencionó, ¿se llama Marina? ¿Y es ella la legítima propietaria de esta casa?» Lucía, incapaz de comprender cómo el agente sabía mi nombre, solo pudo asentir levemente.
En ese momento el segundo agente regresó desde la puerta, en su mano tenía el móvil de mi suegra, sostuvo la pantalla directamente frente a los ojos de Lucía y dijo en un tono escalofriantemente tranquilo: la propietaria, Marina en persona, la ha denunciado por allanamiento de morada y suministro de alcohol a menores. Usted no tenía permiso de ella, ¿no es así? Esas palabras fueron una declaración decisiva, el último color se drenó del rostro de Lucía y las mentiras que había contado se desmoronaron lamentablemente frente a la ley. Ya no podía poner excusas y solo pudo sacudir la cabeza débilmente. Uno de los agentes se volvió hacia todos en el salón y declaró en voz alta que la fiesta había terminado. Alinéense contra las paredes, si tienen DNI enséñenlo inmediatamente, si no, tengan lista la información de contacto de sus padres. Los jóvenes obedecieron con expresiones desesperadas, el calor y la emoción de hace solo unos minutos se habían desvanecido por completo, reemplazados por el miedo a que contactaran a sus padres y el arrepentimiento por sus acciones tontas. Algunos empezaron a llorar mientras otros miraban con furia a Lucía, culpándola por el caos. El reino que había construido por una noche se había derrumbado con demasiada facilidad. A través de la pantalla de mi móvil lo vi todo con atención absorta. Lucía presentó su DNI a los agentes, verificaron su edad y agachó la cabeza avergonzada. No hubo sensación de triunfo. Solo una pesada certeza de que este resultado era inevitable y que yo había tomado la decisión correcta. Javier sostuvo silenciosamente mi mano fría. Sentí su calor como un apoyo tácito preparándome para enfrentar la larga y dura batalla que acababa de comenzar. Gracias al manejo eficiente de los agentes, uno por uno, los jóvenes desaparecieron de mi nueva casa, algunos fueron recogidos por sus padres, otros escoltados a la parte trasera de los coches patrulla, cada uno con la cabeza baja, mostrando que nunca querían volver a verse involucrados en este lugar. Finalmente, en el amplio salón, solo quedaron dos agentes y Lucía, sola. El silencio después del caos resaltaba el peso de su delito. Un agente con una carpeta en la mano entregó la declaración final a Lucía. El micrófono incorporado de la cámara de seguridad del techo captó su voz tranquila claramente. Lucía, hoy se le está levantando acta por múltiples infracciones. Primero allanamiento, entró en esta casa y organizó una fiesta sin el permiso de la propietaria. Segundo, suministro de alcohol a menores. Aunque usted es mayor de edad, proporcionó alcohol a otros menores. Esto es una infracción muy grave. Aunque el tono del agente era comedido, cada palabra parecía presionar pesadamente sobre el futuro de Lucía. Hoy se contactará a sus padres para que la recojan, pero no piense que esto termina aquí. El juzgado le enviará una citación formal. Usted y algunos de los que estuvieron aquí hoy deberán comparecer ante el juez. Al oír esto, Lucía finalmente se derrumbó de rodillas. Por muy mimada que hubiera sido, el muro absoluto de la ley no permitía excusas infantiles. A través de la pantalla pude ver su pequeño cuerpo temblando, pero mi corazón no vaciló. Esta era la consecuencia que ella misma se había buscado. Pronto uno de los agentes sacó su móvil. Marina, su voz capturada en la transmisión de vídeo llegó a mis oídos con un ligero retraso a través de mi teléfono. La escena ha sido despejada. Su hermana ha sido entregada a sus padres, pero los registros de vídeo que transmitió en línea servirán como evidencia crítica en cualquier procedimiento legal futuro. Al escuchar esas palabras simplemente respondí en voz baja: gracias. El primer acto de esta batalla había terminado. Cuando la llamada finalizó, el ruido del restaurante volvió a mis oídos como realidad. La comida en la mesa frente a mí se había quedado fría e intacta. Sentí cuánto me había salvado el apretón de manos de Javier, pero intuí que la verdadera batalla apenas comenzaba, y esa sensación rápidamente se hizo realidad. Mi móvil vibró de nuevo. El nombre que aparecía en la pantalla era mamá. Incluso antes de contestar supe que se avecinaba una tormenta. Marina, ¿qué demonios crees que estás haciendo? La voz histérica de mi madre estalló a través del altavoz e instintivamente alejé el teléfono un poco de mi oreja. Por el volumen pude notar que acababa de recoger a Lucía de la comisaría. ¿Cómo has podido hacerle algo tan terrible a tu propia hermana? Llamar a la policía. Si algo le pasa a su futuro, ¿vas a asumir la responsabilidad? Sus acusaciones a ráfaga intentaron golpearme. Y traté de responder con calma. Mamá, escucha, Lucía no solo allanó mi casa, estaba bebiendo alcohol con amigos menores de edad. Esto es un acto delictivo, pero mis palabras fueron ahogadas por la voz furiosa de mi madre. ¿Un acto delictivo? Solo era una fiesta. Siempre eres así, demasiado seria y rígida. Las familias están para ayudarse, ¿verdad? Podía oír a mi padre hablando en algún lugar de fondo, probablemente poniéndose de su parte. Para ellos los hechos de lo que Lucía había hecho eran irrelevantes. Todo lo que importaba era una cosa: la reputación de la familia había sido manchada y la responsable a sus ojos era yo.
la supuesta víctima. Este era el papel que había sentido durante años en esta familia. Yo era el saco de boxeo llamado, la responsable, la estructura retorcida de esta familia se había presentado ante mí en su forma más fea. En ese momento algo dentro de mí se rompió silenciosa y completamente, después de que terminara la llamada con mi madre, mi móvil se quedó en silencio, pero dentro de mi cabeza la voz chillona de mi madre seguía resonando. Las familias están para ayudarse, esas palabras me sonaron a nada más que una maldición. Lo que querían decir con ayudarse era que yo debía sacrificarme unilateralmente y fingir que la fechoría de Lucía nunca había sucedido. Me quedé sentada en el restaurante incapaz de moverme por un rato. Más allá de la ira, un vacío profundo y sin fondo me invadió. Fue Javier quien rompió el silencio. Marina, vámonos, lo dijo con calma, hizo una señal al camarero, pagó la cuenta y me ayudó gentilmente a levantarme. Cuando salimos y el aire frío de la noche golpeó mi piel, finalmente sentí que había vuelto a la realidad. Mientras subíamos al coche murmuré en voz baja: Javier, ¿tus padres están bien? Han pasado por algo terrible por mi culpa. Javier me apretó la mano y respondió con voz firme y segura: no hay nada de qué preocuparse. Después de dar sus declaraciones a la policía se registraron en un hotel cercano. Me dijeron que apoyan totalmente tu decisión y que ahora mismo lo mejor que pueden hacer es darte espacio para que no tengas que cargar con más estrés. No hubo vacilación en su voz, solo la fuerza de un compañero que está a mi lado. Esas palabras borraron el último rastro de duda que quedaba en mi corazón. Así es. Tengo una familia que realmente se preocupa por mí, una nueva familia, una que entiende mi valía y cree en hacer lo correcto. Me recosté en el asiento y solté un largo suspiro. Cuando levanté la cabeza de nuevo no quedaban lágrimas en mis ojos, ni vacío. Solo una determinación dura como el acero para hacer lo que había que hacer. Gracias, Javier, vamos a casa, hay algo de lo que tenemos que encargarnos, pero el lugar al que nos dirigimos no fue nuestro piso de alquiler, fue la casa nueva. Con el permiso de la policía los dos cruzamos ese umbral juntos por primera vez. El interior apestaba a alcohol y estaba lleno de basura, pero no había tiempo para sentimentalismos. Abrimos inmediatamente nuestros portátiles y comenzamos a armar un paquete oficial de pruebas para enviar a la policía y a nuestro abogado. Del vídeo de seguridad recortamos el audio de Lucía mintiendo. Los momentos decisivos del consumo de alcohol por menores y organizamos todo cronológicamente, cuidadosamente etiquetado. Javier compiló las declaraciones de sus padres en un documento detallado con marcas de tiempo. Esto ya no era una disputa familiar emocional, era el comienzo de una batalla legal gobernada únicamente por hechos fríos y duros. Pasaron varios días después de esa noche. Javier y yo íbamos a trabajar durante el día y luego pasábamos las tardes limpiando la casa nueva y reforzando nuestras pruebas. Contratamos limpiadores profesionales para lidiar con el desastre y, aunque el olor a alcohol finalmente desapareció, los arañazos en las paredes y las manchas en el suelo testificaban vívidamente la pesadilla de esa noche. Fotografiamos cada daño y añadimos las imágenes junto con los presupuestos de reparación al archivo que enviamos a nuestro abogado. Fue un proceso tranquilo y metódico para proteger nuestro futuro. Entonces, una tarde entre semana, cuando volvimos a nuestro antiguo piso de alquiler, vimos figuras familiares de pie frente a la puerta. Mis padres y Lucía parada detrás de ellos con la cabeza baja como si se escondiera en sus sombras. Habían venido sin avisar, esperándonos. En el momento en que mi madre me vio se precipitó hacia adelante. Su expresión, completamente diferente a la de la llamada telefónica, llevaba la cara de una madre afligida. Marina, por favor, solo escúchanos, no conviertas esto en un caso judicial, esto es un asunto familiar. No, mi padre la siguió. Lucía está profundamente arrepentida, si hubo algún daño pagaremos por todo, solo por favor retira los cargos. En la superficie sus palabras podrían haber sonado amorosas, pero en sus ojos solo vi autopreservación y preocupación por las apariencias. Negué lentamente con la cabeza. Es demasiado tarde. Ante esas palabras la tristeza se desvaneció del rostro de mi madre reemplazada por la ira. ¿Qué quieres decir con demasiado tarde? Cuando intenté pasar por su lado hacia la puerta mi padre se interpuso en mi camino bloqueándome el paso. No vas a ir a ninguna parte hasta que terminemos de hablar. Mi madre me agarró del brazo con fuerza. Escúchanos, Marina. En ese momento Javier, que había estado en silencio hasta entonces, dio un paso adelante con calma y se colocó entre mi padre y yo. Por favor, parad. Su voz era baja y controlada pero llena de una resolución inquebrantable. Por favor, no toquéis a mi mujer. Cogidos por sorpresa por la intervención de Javier, mis padres se quedaron callados. En esa oportunidad los miré directamente por encima del hombro de Javier. Apartaos, si continuáis grabaré esto también. ¿Cómo nos estáis emboscando e intimidando aquí? Y se lo entregaré a nuestro abogado.
¿realmente queréis convertiros en cómplices de Lucía? La palabra cómplices fue como agua fría vertida sobre su rabia. Todavía mirándome con furia, mi padre retrocedió lentamente y despejó el camino. Abrí la puerta del piso con Javier, entramos y la cerré silenciosamente detrás de nosotros sin mirar atrás. Los gritos resonando por el pasillo anunciaron una ruptura completa entre mi antigua familia y yo. Durante las siguientes semanas, después de confrontar a mis padres, nos centramos completamente en las comunicaciones con nuestro abogado, y el día del veredicto, una llamada del abogado entregó noticias que destrozaron por completo las dulces ilusiones de Lucía. Lucía ha sido declarada culpable, se enfrentará a multas, trabajos en beneficio de la comunidad, un programa de educación sobre el alcohol, suspensión del carnet de conducir y antecedentes penales por un delito menor. Pero eso no fue el final. El abogado bajó la voz y continuó: hay otro desarrollo. Uno de los padres de un menor que asistió a la fiesta y consumió alcohol ha presentado una demanda civil contra Lucía. Están reclamando una indemnización alta, argumentando que expuso a su hijo a un entorno peligroso. Jadeé instintivamente al oír esto. Este era un golpe proveniente de un tercero completamente ajeno a las acciones que nosotros habíamos tomado. El comportamiento imprudente de Lucía había creado un nuevo incendio y ahora se estaba propagando directamente hacia ella, según el abogado. La prueba de vídeo que habíamos presentado serviría como prueba decisiva también en este caso civil. Lucía ya no era solo un problema familiar, ahora se enfrentaba a la responsabilidad social. ¿Y sus padres?, preguntó Javier. Y el abogado suspiró con exasperación. Ahora están atados con los honorarios legales para su defensa y respondiendo al inminente caso civil. La familia del demandante es muy adinerada y ha contratado a un bufete de abogados prominente. No hay forma de que perdonen a la familia de Lucía. Honestamente, esto es solo el comienzo de su pesadilla. Esas palabras me trajeron una innegable satisfacción oscura. Esto no era simplemente un castigo para Lucía. Era también un ajuste de cuentas para los padres que la habían criado para ser un monstruo. Entonces un día mi teléfono sonó desde un número oculto. Contesté con cautela y oí la voz sollozante de Lucía. Por favor, Marina, ayúdame, habla con ellos, haz que retiren la demanda. No puedo, la casa, todo va a desaparecer. En el momento en que oí esa voz, los eventos de esa noche pasaron ante mis ojos. Vi mis sueños ganados con tanto esfuerzo siendo pisoteados y las caras de mis padres que siempre habían tratado mis sacrificios como algo dado, todo bajo la excusa de porque somos familia. Mi corazón no se movió ni un centímetro, dije fríamente, claramente, sin vacilación: no, esa es la consecuencia natural de poner en peligro a los hijos de otras personas y ya no es mi problema. Lo que te pase de aquí en adelante no es asunto mío. ¿Qué? Pero somos familia. Su grito agudo cerró la última puerta en mi corazón. No, dije tranquilamente entregando la última palabra decisiva, solo has usado la palabra familia como un escudo para exigir sacrificios unilaterales. Desde el día en que intentaste quitármelo todo ya no somos familia. Eres una delincuente que allanó mi casa. Mi verdadera familia consiste en aquellos que se respetan y apoyan mutuamente, las personas que están conmigo ahora, mi marido y sus padres. No me vuelvas a llamar nunca. Terminé la llamada y bloqueé su número. Luego actualicé inmediatamente el sistema de seguridad de nuestro hogar al nivel más alto: muros físicos, muros legales y muros emocionales. Construí cada barrera necesaria para proteger mi nueva vida. Más tarde me enteré por rumores de que habían vendido la casa, se habían mudado a un piso pequeño y que mi padre seguía trabajando después de la jubilación para cubrir los daños de la demanda civil. Pero no sentí nada, era una historia de un mundo que ya no me concernía. En la pared colgaba una fotografía de Javier, sus padres y yo, todos sonriendo. El mes pasado los habíamos invitado y finalmente celebramos una verdadera fiesta de inauguración. No hubo brindis superficiales, solo risas genuinas y felicitaciones sinceras. Una tarde de fin de semana me senté sola viendo la nieve arremolinarse en el jardín a través de la ventana del salón. Sostenía una taza caliente de café, nada especial, solo un momento tranquilo y pacífico, pero para mí este día ordinario es un tesoro por el que había luchado toda una vida para ganar. Ya no soy la hija mayor responsable que vive para cumplir las expectativas de otros, soy una persona que nunca entregaría la propiedad de su vida a nadie. Javier me rodeó con sus brazos desde atrás y apoyó la barbilla en mi hombro. ¿Qué estás mirando?, preguntó suavemente. Sonreí y respondí: nuestro futuro. Esta casa ya no es solo un edificio, es mi fortaleza, mi santuario, el lugar donde construiría la felicidad con mi verdadera familia. Mientras el sistema de seguridad de última generación de la puerta principal vigilaba todo silenciosamente, protegiéndome no solo de intrusos físicos, sino de los fantasmas de mi pasado.